Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar con el famoso Gambito England. En este caso, hemos creado un pequeño resumen para todos los alumnos de la academia que van a incorporar este gambito, ¿cierto?, para jugar con negras, donde vamos a destacar algunos puntos. ¿Por qué se creó este contenido, en el fondo, este video? Es porque algunos alumnos me habían hecho el comentario que les costaba un poquito lograr asimilar las distintas variantes. Y eso tiene una explicación y lo quiero dejar en constancia ahora. Como nosotros hemos estudiado aperturas por esquema, lo que tiene que ver el ataque indio de rey con blancas y la defensa Owen con negra, es como que siempre las piezas las colocamos en las mismas casillas. Sabemos que el ajedrez no es así, pero en estricto rigor lo que estamos intentando hacer es jugar una posición específica a distintos planteamientos de las negras. No va a servir para todo, por supuesto que no, pero sí que nos interesa mayoritariamente entender el esquema. Por eso, para una persona que juega una apertura por esquema, puede salir, entre comillas, del apuro de poder, ¿cierto?, enfrentar una apertura que tu rival, ¿cierto?, que yo desconozca en gran medida. Ahora, cuando nosotros jugamos una apertura específica, en este caso este gambito, nos damos cuenta que cada variante tiene una respuesta que ha sido estudiada previamente. Entonces aquí ya no estamos hablando de una apertura por esquema. O sea, aquí estamos hablando una apertura que tiene a 10 variantes distintas, 10 respuestas distintas. Es por eso que a algunos alumnos le ha complicado un poco el tema, porque en el fondo lo que está pasando es el traspaso de una apertura por esquema a una apertura que tiene que ver en este caso, que es por variantes. La mayoría de las aperturas que nosotros estudiemos en el futuro van a ser por variantes. Eso significa que ya las aperturas por esquemas van a ser útiles hasta cierto punto. Yo creo que en un proceso de aprendizaje para el alumno, para la persona que está entrando en el mundo del ajedrez, es muy útil. Pero una persona que ya tenga mayor elo, mayor fuerza, va a requerir, ¿cierto?, entrar en este mundo maravilloso que es el mundo de la apertura. Y va a tener que estudiar más, y va a tener que enfocarse más, y va a tener que ir perfeccionando este estudio. Por eso yo creo que hemos tenido algunos pequeños problemitas y espero que este pequeño resumen del Gambito England les sirva para complementar lo que ya habíamos visto previamente, que es la introducción al Gambito England, una serie de partidas modelo del Gambito England, y ahora finalizamos ahora por lo menos esta pequeña entrada al Gambito England con este resumen. Comenzamos. El blanco parte 4, el negro juega E5. Acá hemos dicho varias cosas. También hay temas que se van a ir tocando, ¿cierto? Entremezclando con con el video de introducción. Un ejemplo. Si el blanco hace D5, ya sabemos que el negro tiene que jugar el fil C5. Y eso claramente está, ¿cierto? ¿Dónde? En el video respectivo que está, ¿cierto? De hecho, la partida modelo que yo estoy ocupando en el artículo tiene que ver con esta idea. La partida Roque Marín contra Job Sepúlveda tiene que ver con esta partida, ¿cierto? Con esta idea. Entonces, a D5 al fil C5. La respuesta de las flancas a D5 es alfil C5 apoderándose la diagonal G1 a 7. Ahora, todas esas flechas que se ven ahí, que en primera instancia pues se ven como un poco así, como molestas, es en el fondo los posibles planes de las negras. Las negras generalmente van a jugar un D6, van a tratar de generar un ataque en el flanco de rey, porque las piezas, porque la cadena de peones de la negra indica hacia el flanco de rey. El negro lo puede complementar con un F5, con un caballo F6, con un enroque. También hay opciones que juegue un E4, el caballo vaya de 7 a E5. El negro puede intercalar también un A5, un caballo A6, que en alguna otra circunstancia se podría dar también. Pero por regla general, lo que nos interesa ahora, acuérdense, tiene que ver directamente con qué, con esta idea de entender que cómo se tienen que colocar las piezas negras en el caso específico que las blancas jueguen de 5. De 5, por las partidas que hemos visto, por las referencias que tenemos, claramente es un movimiento totalmente dudoso para las blancas que permite a las negras un juego bastante cómodo. Entonces, no es preocupante que el blanco me haga de 5, en este caso en el gambito England. Los otros esquemas derivados de E3, un ejemplo, tomo y D5, una vez más, con las flechitas que están ahí latentes, nos damos cuenta más o menos hacia dónde se dirigen las piezas negras. El negro quiere mayoritariamente, ¿cierto?, defender el centro con un C6, el alfil va a D6, el caballo F6, ese caballo algún día puede llegar a E4, las negras van a tratar rápidamente de enrocarse, mover la dama también, ¿cierto?, al flanco de rey, un torre 8, el alfil domina la diagonal H3 C8,
El caballo podría de B8 podría ir a D7, algún día a F6 para apoyar el control, ¿cierto? La casilla de 4 pensando que ya el otro caballo llegó a 4. O sea, todas estas flechas, lo que nos están mostrando son algunas referencias o imágenes que me pueden ser útiles el día de mañana para jugar. ¿Existen distintas formas de jugar? Por supuesto que existen distintas formas. Nosotros estamos recomendando en este pequeño estudio casero que estamos trabajando la idea con D5. Ahora, acuérdense bien, si yo entro en una línea que no la tenga estudiada, es simplemente ofrecerle una ventaja a nuestro rival, porque nuestro rival en el fondo va a obtener una ventaja, y esa ventaja es que yo voy a estar jugando algo totalmente desconocido. Por eso les digo, esta es una imagen. Ahora, habría que buscar información en la fase de datos, por supuesto. Acuérdense que el proceso de estudiar una apertura no termina nunca. Ustedes no se pueden quedar con la información que yo les entrego, porque si no estamos condenados al fracaso. Esto es simplemente una mención, ¿no? En el otro caso, que la blanca juegue en C3, el negro podría intentar hacer lo mismo. En este caso, con C6, alfil de 6, KF6, KF4, dominar la diagonal, pasar la dama al flanco rey, torre 8 y todo lo demás. Imágenes. En este caso puntual son simplemente imágenes, que yo tengo que ir obviamente perfeccionando. En el caso que las blancas jueguen E4, que es otra opción totalmente posible, en este caso cuando yo juegue el gambito Engle, y ahora las negras van a capturar. Esta es la recomendación de nosotros en este pequeño estudio casero que tenemos. Si las blancas juegan C3, entramos inmediatamente en lo que se llama el gambito del centro. Y el gambito del centro es el código C23. Aquí existen dos opciones interesantes. Una es D3 y jugar de forma tranquilita con D6, KF6, alfil E7 en roque. Es una forma de jugar. Y la otra es simplemente capturar el peón. Y las blancas se quedan con un peón de menos, pero las blancas lo que tienen que hacer, ¿cierto? Como es lógico pensar, buscar al tiro de una especie de contrajuego a través del desarrollo. Ahora, si el negro logra hacer caballo F6, alfil E7 en roque corto, alfil E6 y todo lo demás, no está tan claro cuál es la compensación. Esto es totalmente jugable por lo demás. ¿Ah? Es totalmente jugable. Yo creo que las negras tienen una buena posición acá. ¿Qué otra opción tengo a E4? Es que el negro tome y ahora las blancas tomen de dama. Al capturar de dama, ¿cierto? Ya lo que estamos entrando directamente es la apertura del centro. Esto es una apertura del centro, es una apertura que ha jugado Nepomniachtchi, ¿cierto? El mismo Nepo, la ha jugado también Yui Polgar, hay varios jugadores que han jugado esta línea. Generalmente el caballo va a C6, la dama de 3. Acá hay un movimiento que es muy psicológico, porque lo que trata es de sacar, ¿cierto?, del plan habitual que las blancas quieren hacer en este esquema, es el caballo B4, porque esto ya me incomoda. Porque si la dama va de 2, el alfil de C1 nunca sale. Si la dama va de 2, ya no tengo las líneas que tienen que ver con dama G3. O sea, y obviamente si alfil de 3, caballo por D3, las negras se quedan con la pareja alfil de forma inmediata. No, no creo que las blancas tengan nada ahí. Este es un movimiento muy interesante. Y yo se los propongo claramente para cuando ustedes jueguen, si alguien les quiere jugar en la apertura del centro, ustedes tengan esta referencia que este caballo B4 es bien interesante. Ahora, lo normal acá es sacar las piezas. Esto está en todas las líneas, ¿cierto? Habituales. Acá en Roque. Y acá existen dos planes habituales, ¿cierto? Que es el alfil C4, que es un plan, donde el negro tiene que jugar caballo A5, D6, ¿cierto? Posteriormente caballo A5 y derivar en la famosa partida, ¿cierto? Lo que fue Romero Holmes contra Anatoly Karpov, donde Romero Holmes jugó, después de caballo 5, jugó de forma deficiente alfil B3, le jugaron caballo por B3, A por B3 y le jugaron alfil de 7 A5 y A4. Le terminaron abriendo la columna A y las negras llegaron rápido. Esa partida, como era de esperar, la ganó Anatoly Karpov. Y la otra línea es con dama G3, que ahí ya entramos en los esquemas dama G3, torre por E4 y entramos ahí en la teoría. Hay que saber esto. O sea, yo no puedo jugar Gambito de England y no tener un conocimiento en este caso de lo que es la apertura del centro o la C22. Acuérdense, esto no termina. O sea, no es que yo voy a jugar el Gambito de England y solamente el Gambito. No, es que lamentablemente el blanco también toma las decisiones. Si el blanco juega E4 en este movimiento, inmediatamente ya se acabó el Gambito de England. Aquí ya no hay Gambito de England.
Es obligatorio que el negro tenga una preparación adecuada con respecto a este movimiento. Así que les recomiendo que aquí se vayan informando con respecto a cómo se juegan estas líneas y ya saben, es responsabilidad del alumno tener una respuesta teórica conocida a este tipo de posición. No hay excusas después. Todas las excusas después del ajedrez son totalmente inútiles. Así que en esta posición el blanco captura en E5, que es la línea principal. Generalmente nosotros decimos que la partida, la mejor forma de enfrentar un gambito es entrando en el gambito, en este caso. El negro juega cabeza E6. Observen todos los movimientos, caballo C6. No, Hop, yo juego aquí, en vez de caballo C6 quiero jugar F6. No, no, no. Cualquier otro movimiento tienes que tenerlo justificado. Ahí es donde nosotros hacemos hincapié. No, se vayan por las ramas, no, tienen que jugar la línea teórica que nosotros estamos estudiando. La línea teórica que estamos ocupando es un artículo, ¿cierto?, que está en un libro mío, donde se llama, ¿cierto?, que habla y donde yo muestro el gambito Engel. Esa información, que son como 30 páginas aproximadamente, es un buen número de información, tienen que complementarse, porque obviamente es simplemente, es casi una introducción lo que está ahí. Entonces es importante que ustedes vayan entendiendo. Y aquí es donde vienen los problemitas. Acuérdense, porque el pequeño inconveniente que han tenido algunos alumnos en este tipo de posiciones es que todavía están pensando desde el punto de vista esquemático. Ah, que en el ataque indio rey coloco las piezas de tal forma y siempre quedo más o menos bien. Ok. O la en juego de tal forma y más o menos siempre ahí estoy. Bien. No. De hecho, nosotros sabemos que el ajedrez no se juega así. O sea, no es lo mismo jugar un ataque indio rey contra una francesa que el negro me juegue una carocán. Ahora, son códigos distintos, formas de jugar distintas, pero de una u otra manera, este esquemita me termina de cierta manera ayudando bastante, porque si no, yo tendría que dedicarme completamente a estudiar apertura y todos sabemos que estudiar apertura por estudiar sin tener una base teórica, conceptual, posicional, carece de sentido. ¿Mm? Aquí importante, si el blanco juega alfil F4, G5 buena. Y ahora yo acabo de crear un video con este G5. ¿Qué significa? Que cuando el blanco le juega alfil F4, el negro tenga que hacer G5. ¿Qué van a hacer ahí? Irse al video, verlo un par de veces tranquilamente, ¿cierto? Y derivar posteriormente, ¿cierto? En las consecuencias de dicho estudio. Lo que yo no puedo hacer, y porque ahí sí que me equivoco, es que pensar que alfil F4 y dama E7 es lo mismo. No, Hobbes es lo mismo si el blanco va a jugar caballo F3, no es lo mismo, porque el ajedrez no es conmutativo. Fíjense que ahora las blancas juegan caballo C3 y ya las negras inmediatamente tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque están amenazando caballo de 5 de forma directa. Entonces, esto es uno de los problemitas que de repente yo me doy cuenta de pensar que no, yo juego de la misma forma y más o menos vamos a llegar a algo parecido. No es así. El ajedrez no es conmutativo, no es lo mismo que el alfil salga primero F4 que el caballo salga primero F3. Entonces, cuando el blanco juega alfil F4, el negro tiene que responder G5. Y posteriormente alfil G7, caballo G7, caballo G6, capturar el peón de E5 con el caballo de C6. Y todas las explicaciones habidas y por haber que están en el video respectivo. Acuérdense, tienen que ver los videos varias veces. No puedo confundirme con esto. O sea, si yo me confundo con esto, lo más probable es que van a terminar perdiendo en pocos movimientos, se los digo, así, pocos movimientos. Estoy confundiendo los planes. Así de simple. Otra opción de las blancas es que jueguen E4, que también es una opción. Fíjense que la cantidad, es como el gambito England, de cierta manera se empieza a abrir las opciones y yo cada vez que se abren, yo estoy obligatoriamente, ¿cierto? No me queda otra que tener un estudio previo a las posibilidades de las blancas. Acá el negro tiene que tomar. Un ejemplo, si F4, ahora el caballo, si ustedes buscan en la base de datos, también hay a veces que se ha ido a G6. Pero la recomendación de nosotros es que no se vaya a G6 porque conceptualmente el caballo queda fuera de juego acá, no presta ninguna utilidad. ¿Ah? Cuesta mucho darle vida al caballo, entonces la recomendación es que el caballo no vaya a G6. Es mucho más simple que el caballo vaya simplemente a C6.
porque aquí ya está luchando por el centro, ¿cierto? Tiene un poquito más de sentido. Si caballo G6, por ejemplo, caballo C3 y las blancas mantienen una pequeña ventajita, o sea, las blancas están mejor. Generalmente ese caballo, el blanco puede jugar G3, H4, H5 y terminan, ese caballo de G6 termina alejando lo peor todavía, ¿ah? Tiene muy poca proyección. Después de F4, entonces caballo C6, que es la recomendación, alfil C4 y ahora caballo F6. Esto tiene que ser todo de memoria. Si me hacen E5, inmediatamente D5. Y si peón por, tu dosa, peón por alfil. Y esta posición resultante, independiente que se cambien las damas, son mejor para las negras porque primero las negras cuentan con la pareja de alfiles. Y fíjense que las blancas prácticamente no tienen desarrollo. De hecho, las negras en esta posición tienen una pieza más desarrollada que las blancas. Esto no es recomendable para las blancas. Pero es súper importante que si el blanco juega el E5, el negro haga esto. Yo no puedo hacer caballo D5 para que me hagan dama D5 y me amenacen mate en F7 y me están comiendo el caballo, cosas tan bastante obvias como eso, ¿ah? Pero son obvias, pero y requieren eso. Es importante que ustedes lo entiendan. Ah, voy a jugar acá, me equivoqué, hop, me olvidé. ¿Cuál es el problema? Que ahora me están dando mate en F7 y me están simplemente comiendo el caballo. Fíjense que con un solo movimiento, cómo increíblemente la partida puede acabarse. La partida se acabó. Un solo movimiento y la partida se acaba. ¿Mm? Entonces, por supuesto que este caballo 4 sería muy malo. Lo correcto es el D5. Y ahora cuando hacemos el D5, ahora sí nosotros decimos, por ejemplo, ya sabemos que no puede tomar por peón por y mejor las negras, y alfil B5 y caballo 4. Y ahora el negro amenaza alfil C5 en roque, alfil F5, hay una amenaza dama H4. O sea, esta posición es buena para las negras. La otra opción F4, cabeza 6 acá, KF6, el blanco hace cabeza 3 y ahora alfil C5 nomás. El negro amenaza en roque, así de simple. Ahora el blanco hace 5 y nuevamente hacemos el de 5. Fíjense qué importante esto. Y ahora si E por F6, tomo, jaque, alfil E6, no tengo F5, por supuesto, caballo de 4 y me como después en F5, tomo y torre G8. Y esto, claramente nos damos cuenta que las negras tienen una actividad muy superior. Aquí hay una buena posición, ¿cierto?, de parte de las negras. Entonces, a E4, el negro tiene que tomar en E5 y a F4, caballo F4, caballo C6. Y jugar de esa forma. Fíjense qué interesante, de esa forma jugar. La otra opción de E4 es caballo E5, caballo F3. Y ahora el negro puede tomar. Si toma de peón, simplemente G6. Y ahora las negras colocan el alfil en G7, dominando ese poderoso alfil. Y siempre está latente esta idea de controlar la casilla F4, con la idea de caballo F6, caballo H5, dama F6, caballo F4, ¿cierto? Es una idea que inmediatamente a nivel posicional yo estoy pensando en eso. Pero creo que G por F3, las negras con G6 tienen una excelente posición. La otra opción es que tomen de dama, que es lo más probable, y ahora acá, y simplemente caballo F6. Y nuevamente nos damos cuenta que el negro a la siguiente alfil E7, enroque corto, y no le pasó ninguna tragedia directo, y es una posición bastante aceptable para las negras. La otra opción es que juegue KF6 y KF3. Estas son las líneas principales. Por eso, en el fondo, yo les decía que este resumen se va a juntar un poquito con la introducción. Lo que yo quiero resaltar acá es que tengan claro que hay algunas posiciones muy específicas que tienen que jugar los movimientos adecuados, los movimientos precisos. No pueden estar improvisando, no pueden estar diciendo, chuta, ¿y aquí cómo era? Déjame ver cómo era. No, tienen que realmente llegar a esta instancia y decir, no, tengo que jugar de esta forma. Un ejemplo, KF3 y ahora dama E7. Fíjense que acá si las blancas juegan un ejemplo, dama D5, las negras tienen que hacer el F6. Este es el F6, el movimiento principal de las negras. Ah, no, Hop, que yo llegué a esta posición, se me olvidó. No, o sea, tengo que saber que a dama de 5 el negro tiene que hacer el F6. Tomo, dama B3 y ahora de 5. Y después de eso el negro está haciendo alfil de 7, enroque largo, ¿cierto? Y está jugando de forma dinámica. Es un gambito. Y eso lo hemos conversado más de una vez. El gambito me exige jugar con energía, hacia adelante.
La otra opción es caballo C3, caballo por, caballo D5, tomo, tomo y dama D8, que también es posible para las negras. La otra opción, que es alfil G5, que es una línea que se está jugando hoy en día mucho con blancas, por eso me interesaba hacer también este resumen y agregarlo, incorporarlo, porque esta variante yo no la tenía incorporado, ¿cierto?, dentro de los estudios, para que ustedes se den cuenta que siempre el tema de la apertura se tiene que seguir trabajando, siempre. No, no, prácticamente nunca nos podemos detener, decir, no, ya estamos listos. No, 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 nunca estamos listos. Ahora lo correcto es dama de 6. Si yo juego F6 ahora, pensando que igual que la línea con dama de 5, resulta que él me toma, tomo de caballo y caballo C3. Y ahora amenazo tranquilamente caballo de 5 con toda la amenaza vida y por haber, porque te están comiendo la dama, te están comiendo C7, te están comiendo en F6. O sea, esta es una pésima posición. Y a eso tenemos que agregarle, porque es súper importante, que las negras tienen un peón de menos. O sea, aquí nos damos cuenta que en el fondo prácticamente las negras no tienen compensación y para colmo tienen una posición bastante problemada. ¿Mm? Lo correcto alfil G5 entonces es hacer dama E6. Ahora, si el blanco juega alfil F4, ahora yo puedo hacer esto. Fíjese qué interesante, porque si él toma, yo con el movimiento dama F6 pasaría una vez más, ¿cierto?, a la línea principal del estudio casero que nosotros estamos. Esta es la línea principal que está en el mismo artículo que está en el libro mío, ¿cierto? Ese en el fondo es la idea. Esa es la línea que nosotros estamos ocupando como línea principal. La otra opción es que juega cabeza 3 y ahora el negro captura inmediatamente. Aquí hay varias opciones. Caballo D4, dama B6, caballo B5, alfil B4, C4, caballo F6. Ejemplo, si A3 no es muy buena por caballo por E4, hay una amenaza latente de dama por F2, ¿cierto? ¿No? Alfil por F6, tomo primero en C3, caballo por C3 y ahora dama por F6. Caballo de 5 a dama de 8, dama de 4 F6, F4, y las blancas están un poquito mejor. Lo más probable es que el negro tenga que sacar el caballo en F7, enrocarse, ¿cierto? El blanco tiene un alfil C4, un enroque largo, y la disposición de las piezas está mejor las blancas, indiscutible. ¿No? Ahora, ¿se puede jugar? Por supuesto que se puede jugar. Tampoco estamos diciendo que las negras estén perdidas. Hay muchas aperturas que nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar donde las blancas con un juego medianamente correcto quedan con ventaja. Lo que nos interesa posteriormente es entender, dilucidar si esa ventaja se transforma el día de mañana en una ventaja, clara ventaja o una ventaja decisiva, y ese es otro tema. Aparentemente acá lo que las blancas tienen una ventaja espacial bastante considerable. La otra opción, un ejemplo es caballo 5 E4, y ahora la otra opción, fíjense que es dama de 2, tomo, tomo y dama de 6. Y este dama de 6 es bueno porque en el fondo lo que las blancas quieren es permanecer con las damas para poder, ¿cierto?, ejercer cierta presión, ¿ah? Y tratar de enrocarse largo, ¿cierto? Y atacar. Entonces, este cambio de dama, de cierta manera, lo que está haciendo es ir en contra de lo que las blancas quieren. Oye, si te cambio dama, el ataque inmediatamente ya baja la intensidad. Si dama por dama, alfil por dama, caballo B5, alfil C3, C3, alfil A5, ¿cierto? Inmediatamente ya se cambiaron las damas, ya la posición sigue siendo bastante más aceptable para las negras. Por eso es interesante esta idea de dama de 6. Si juegan dama de 3, sacan el caballo y todo lo demás. Ya no se pueden enrocar largo y todo. A caballo 5 E4 y ahora caballo F3, G por F3 y ahora C6. Ahora dama D4, una vez más la misma idea, fíjense qué interesante. Sabiendo que si una vez que se produce el cambio de dama, la posición, ¿cierto?, de las blancas sigue siendo un poquito mejor por la ventaja espacial y la ventaja en desarrollo que tiene. Pero también hay que tener cuidado que este peón está doblado también. En algún momento esto puede pasar a una debilidad en el futuro. Dama de 6, dama de 3, dama C5 y dama de 2. Y como es lógico, ¿cierto? El blanco trata en lo posible de mantener las piezas en el tablero para poder ejercer una presión posterior, ¿no? También es una posición aceptable para en este caso, las negras. Ahora, después del dama de 7 alfil F4, y ahora hacemos nuestro movimiento de 6. Posteriormente el negro tiene que tomar, y ahora todos estos son movimientos de memoria clásicos que están dentro del esquema principal que nosotros tenemos preparado para esta línea. Por supuesto, si dama C1, tomo, tomo acá,
Y claramente las negras tienen que jugar caballo F6, sacar el alfil, enrocarse largo, poner las torres en el centro y lanzarse con todo G5, H5, H4, G4, en fin. Jugar activo, jugar con energía, jugar dinámicamente. Solamente es un peón de más que tienen las blancas. Tampoco las blancas cuentan con ninguna debilidad. Pero lo que sí podríamos destacar es que las piezas blancas están con algún problemita en desarrollo. Después de D6, acá, acá y ahora E3. Y ahora dama por B2, acá, tomo, y esto es toda la línea teórica que prácticamente está en el archivo principal. O sea, en el artículo del libro, Muerte al Rey, está este artículo donde podemos indagar ya más en los detalles de esto. El objetivo de este pequeño resumen es agregar algunas variantes que no habíamos visto en los videos anteriores y también hacer un pequeño recuento y acordarse que a distintas posiciones, a distintos movimientos, obligatoriamente tengo que jugar de una forma específica. Espero que este video realmente les sea útil para todos los alumnos de la Academia Hopchess que vayan a incorporar cierto el gambito England en su repertorio. Espero que estén todos muy bien.